Jorge Alberto, pregunta. Y luego Roselena. Jorge Alberto, prende tu micro. No se te escucha nada. Bueno, desapareció. Roselena, tú, mientras Jorge Alberto se reconecta. Que hay momentos en los que sí uno se pudo ver compartido en mi vida, como la liebre, porque exactamente lo condicionaron a uno a tal grado de que todo lo que uno poseía se lo fueron quitando y después lo abandonan a uno, como dice usted ahí. Fui condicionada en cierta forma, de niña y de casada, porque ya trae uno como ese patrón de que vas a hacer esto y como dice usted, vas a recibir un premio a cambio de, y nosotros no podíamos hacer, necesitábamos las caricias, pero si las queríamos dar, era un chicotazo. Entonces, no, pues dejábamos de hacer porque por miedo al cintarazo. Claro. Entonces, porque pensábamos que eran niños chiqueados y en mi casa no iba a haber niños chiqueados. Entonces, y cuando me caso, pues yo no practico eso. Y entonces, haz de cuenta que me están condicionando. Ah, es que tú deberías de hacer esto. Ah, es que tú deberías de hacer esto otro. Entonces, pues uno con aquel trauma, prácticamente que aún no superado con el tiempo, porque ya cuando preferí divorciarme, porque dije, no, esto ya no está bueno. Y ya finalmente dije, pues por un hombre no me voy a morir. Ahora vivo mi paz y mi tranquilidad, en cierta forma. Pues sí. Pues así fue. ¿Y Yo cómo los digo, vives? la ¿Y verdad en la que sí. actualidad sientes que te has librado de eso? No. No. Actualmente creo que no lo puedo como superar, doctor, maestro, Bueno, pues porque haremos lo necesario para que estas sesiones te sirvan, primero para hacerte consciente, es el primer paso, y después, como lo vamos a estar viendo en sesiones próximas, ¿qué puedes hacer para librarte de semejante maldición de los sí, impulsores? sí, Porque vale la pena que lo que Dios te reste de vida lo vivas de otra manera. exacto. Por eso casi prácticamente dejé de trabajar porque quise disfrutar de tanto de mi familia como estar en mi propia casa toda la vida trabajando. Y Y ahora sí, complaciendo, exactamente. trabajando para Sí, complacer a alguien. exacto. Pero vi el cambio, ahora con la pandemia vi el cambio, por ejemplo, en mis nietos, que con eso de que ya están con los celulares, como enviciados, se olvidaron de afectividad. Qué pena. Sí, Gracias por tu aportación, Roselena, muy valiente, muy gracias. valiosa y muy útil para todos nosotros. Correcto. Amy, Buenas noches a todos. Doctor, cuando hay una situación, lo hemos visto en unas familias que queremos mucho y hay personas ajenas a la familia que llegan y que incluso los niños les tienen miedo. ¿Qué hacer cuando ni los papás le ponen un alto a esa persona porque no lo saben o los ignoran, pero a los niños sí les afecta? ¿Qué poder hacer o aconsejar a esos niños para que no les afecte? Por ejemplo, persona que pide que se le complazca o que pide que, en estos dos que hemos visto, apúrate. pues hay que Sobre hablar todo con con los los papás, papás. hay que hablar con los papás y decirles, mira, si tú sigues haciendo daño a tu hijo, yo le voy a explicar cómo defenderse. Yo lo he hecho, yo lo he Ok, hecho. Y no te voy a cobrar nada por decirte lo que te voy a decir, pero con el lanzamiento constante del compláceme, estás volviendo a tu hijo un inepto desde los 6 años.
no digamos en la adolescencia. Y las reacciones han sido, en mi experiencia, múltiples. Desde que me manda a la fregada, por decirlo elegantemente, hasta que él me dice, hasta aquel otro humilde que me dice, a ver, explícame, ¿qué estoy haciendo mal? No lo creo, pero pues tú eres el psicólogo, explícame. Y entonces ya con la puerta abierta, pues he hecho infinidad ahora sí que de obras gratuitas de caridad, salvando niños sometidos a los impulsores. Okay. Porque uno se da, o sea, yo me doy cuenta de la maldad con la que actúan creyendo hacer algo virtuoso. Ándele, apúrese y cállese. Y sin chistar obedezca. Ya en 20 palabras lanzó 3, 4 impulsores juntos. Terrible. Sí. Tenemos la obligación de denunciar el mal donde quiera que lo veamos. Porque como dice San Pablo, el que no denuncia el mal que conoce se vuelve cómplice del mismo. Claro. Y no es que nos metamos en lo que no nos importa, porque la realidad es que sí nos importa. Sobre todo si son personas que apreciamos de alguna manera, ¿no? Bien, Emi. Gracias. Gracias. Tenemos había levantado la mano Jorge y desapareció. Jorge Alberto. Sí, es que tenía fallas en el micrófono, pero ya lo recuperar. Muy bien. Pues yo nomás quiero compartir una experiencia. Yo sí era víctima de los impulsores hasta que llegó el momento en el que decidí salirme de mis apegos. Y mientras más me desapegué, más logré eliminar los impulsores. Es todo. Magnífico. Bueno, al romper con los apegos, rompiste con los impulsores. Aunque no sabías el nombre Así es. de lo que estabas, acerca de lo cual te estabas liberando. Exactamente. Tal vez hasta ahorita lo conoces. Ya después, de hecho, cuando empezaste tú a platicar sobre los impulsores al principio del curso, fue cuando Hace me 3 cayó el años. 20 de que, que la única manera de salir de esto era pues, eliminando el apego. Y me fui desapegando de esos impulsores, Por me fui ejemplo, liberando de ellos. ¿de qué te desapegaste o de quién te desapegaste? Pon los ejemplos Por reales ejemplo, que nos sirvan a todos. Mi esposa, por ejemplo, me llegó a tener el impulsor de la liebre, ¿no? A decirme que ya no me quería, entonces dije, ok, no hay problema. Entonces yo la voy a seguir queriendo, pero me voy a desapegar de su no cariño. Qué bien. Entonces yo voy a seguir impulsando y haciendo bien claro que la sigo amando, pues me desapego de su no cariño. Y actualmente. Y que sí, ya me siento tranquilo. Estés tranquilo, claro. Sí, estoy tranquilo, aunque ella en un momento dado sí, sea más fácil hablar con un muro que hablar con ella, ¿no? Pero digo, ok, así es ella y la acepto como es, ¿no? Sí, bueno, pues muy meritorio de tu parte. Nos das un formidable ejemplo. Digo, ok. Eso sí es virtud. Sí, amo al muro, aunque el muro no sepa que es muro, ¿no? Exacto, muy buena expresión. Amas a la liebre, aunque la liebre no sepa que es liebre. Y el galgo nunca se va a morir. Así es, porque ya dejó de perseguir a la liebre. Exacto. Sí, magnífico. Muy bien, tenemos como siempre, valiosa participación de don Ricardo Méndez, a quien nos da mucho gusto ver por aquí. Adelante, mi buen Richard. Gracias, disculpen llegar tarde, pero es que estaba en la fiesta de ¿cómo se llama? Estaba de un pequeño convivio por ser las vísperas de la Asunción de la Santísima Virgen María, que es mañana la fiesta. Sí, la fiesta de la Asunción.
Sí, entonces ayer fui a una parroquia que es la Asunción y pues hoy fue un pequeño convivio que hicieron para los que vamos más o menos frecuentemente, entonces ahí estuvimos. Muy Pero bueno, aquí la pregunta de todos estos impulsores. Literalmente, ¿qué hacer cuando uno ha vivido bajo mucha presión de estos impulsores? ¿Cómo arrancarse, pues, todo eso que se le genera a uno de estar viviendo bajo mucha presión de eso? y que genera enfermedades físicas, Ujú, sí, porque baja el sistema inmunológico, sí. debilita el cuerpo, debilita el tono muscular. Y de hecho, a nivel personal, digo, hay varias formas de combatirlo, pero esto que lo que hice fue justo lo contrario. Mientras más me decían, más me oponía. Y eso, pues, obviamente me ha generado problemas. Entonces, ¿cómo romper con ese tipo de cosas? ¿Algún consejo que pueda ser útil para todos? No algo Sí, mira, específico para mí, algo para... difícilmente te daría ahorita un consejo valioso, porque no son consejos. Tengo que desarrollar para el grupo estrategias. Ok, No son consejos ni son modos de hacerlo, son estrategias. Y acuérdate que sí, la entiendo. palabra estrategia viene de estrategos, que en Ujú, griego significa el general, el que está a la sí, cabeza, el mandamás de una legión de 5,000 hombres. sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo diriges una legión? Con estrategia. Entonces aquí vamos a aprender varias estrategias para poder librarnos de los impulsores. Dichas de modo superficial y a manera de Int- aludirlas con promesa de explicarlas, o introducción. ¿sí? La primera estrategia consiste en salirte del galgódromo. Agarras tus chivas y te vas. Y dejas a la liebre plantada. Dejas de correr detrás de ella. Ok, Eso hay que explicarlo y hay que hacer la casuística. O sea, en inglés se llama if, que se traduce como ¿qué sucedería si? ¿Qué sí, ocurriría si? If, ¿no? Si tú sí, aplicas la estrategia de salirte del galgódromo, primero hay que definir la forma de hacerlo. Hay que identificar el tamaño y la malevolencia de la liebre. Y hay que identificar una cosa que hacen siempre los estrategas. La estrategia o la decisión que tomes te deja más beneficios que perjuicios, vale la pena. Tiene que ser costeable, porque si la estrategia es tan costosa que se vuelva una victoria pírrica, si sabes lo que no significa vale la pena. victoria pírrica, pues mejor ni la hagas, ¿no? Sí, claro. Una victoria pírrica es una victoria tan costosa que más bien es una derrota. Segundo, aparte de salirte del galgódromo, consiste en acompañar a la liebre. Algo así como humanizarla, algo así como hacerle ver lo que hizo Jorge. Yo te voy a amar aunque tú no me ames, yo te voy a amar incondicionalmente aunque tú me pongas condiciones, pero no voy a depender de tus exigencias. Por Ok, ejemplo, esta mañana estaba yo de visita, de consulta, aquí muy cerquita, a 2 casas de distancia, una pareja me llamó y estaban discutiendo muy feamente. Y el motivo de la discusión era porque el señor se quería poner una camisa que según la señora estaba arrugada y eso afectaba su imagen. Y finalmente, después de escuchar el dime y direte de ambos, le dije al señor, ¿estás seguro
de que no estás haciendo mal si te pones esa camisa que tu esposa dice que está arrugada, pero que yo veo que sí tiene sus arruguitas, pero no te hace ver mal. Sí, me dijo, estoy seguro, pero me da mucho miedo salirme con ella y que en la noche que regrese ni me hable. Contestación, vete a trabajar con esa camisa y quítate el miedo de que a la noche llegue y no te hable. Y si no te habla, tú sí le hablas. Y resistes hasta que ella regrese. La señora se tardó 3 horas en regresar. A las 12 del día le habló a su celular, le mandó un mensaje con copia a mí, diciéndole, si amo tus arrugas de la cara, ¿cómo no voy a amar las arrugas de tu camisa? Perdona. Muy buena. Formidable vivencia la que tuve hoy en la mañana. Sí, muy gratificante. Esto tiene su enorme lección. Si tú te mantienes firme, la liebre no es tan poderosa como finge serlo. Sería la estrategia número 2. La número 3 es reducción al absurdo. No sé si entiendan, si alguno no entienda lo que es reducción al absurdo, para explicarlo. Yo sí, pero casi seguro hay alguien que no. ¿Cómo Pues sí. explicarías tú en tu propio lenguaje, Ricardo, lo que es reducción al absurdo? Es llevar las consecuencias de la otra persona, lo que está diciendo la otra persona, al extremo, de tal forma que se pueda entender lo ilógico de la petición o lo contradictorio de la petición. Muy bien. Pero eso se tiene que hacer con bastante cuidado y tranquilidad para evitar problemas, pero sí, es Sí. eso. Bueno, ahí tienes 3 de varias que vamos a estar explicando. Una vez que terminemos de explicar el problema en sí, que es lo que estamos haciendo ahorita, al describir los impulsores en detalle, luego nos regresamos y vemos cómo nos podemos oponer a cada uno de ellos hasta romperlos. ¿Bien? Ok. Y todo esto sin perder de vista que podemos hacer las estrategias siempre en el marco de la caridad. Dice Jorge, felicidades. Todos hay que felicitar a Jorge Alberto Novoa. Hoy es mi aniversario de bodas, 41 años de vida matrimonial. Muy bien, Jorge, bravo. Aplausos. Muchas gracias. Sobre todo por Sí, pues fue, la decisión que nos comunicaste. ¿Sí? sí, esa Sí. decisión me ayudó mucho el Espíritu Santo porque le pedí que me ayudara a llegarme y lo logré. Magnífico. Muy bien, tenemos a Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Buenas noches a todos. Fíjese, doctor, que yo así voy a tratar de narrar de manera sucinta un testimonio personal. Yo siempre fui muy inseguro por haber sido hijo de padres divorciados. Entonces, yo me casé con mi primera y única novia y pues es algo de lo que estoy muy orgulloso y satisfecho. Pero al principio tuvimos problemas precisamente por eso, porque yo me sometía a ella al máximo con tal de complacerla, al caer hasta en lo ilógico, ¿no? En los que, por ejemplo, ella se molestaba porque yo comía algo que ella no quería. Y luego, obviamente, Como si le me estuviera castigaba. haciendo daño a ella, ¿no? Ajá. Y ella de cuenta me castigaba con el no hablarme. Entonces, de esa forma ella me gobernaba. Entonces, yo en los primeros años de noviazgo tuve la bendición de tener un primo que a mí me aconsejaba muy bien. Él en aquel entonces estaba muy bien, ahorita anda muy mal, pero no se deja ayudar. Bueno, él me ayudó mucho, entonces yo lo platicaba con él y él me decía eso. Entonces él me enseñó a ubicar siempre, sin saberlo, él me enseñó a ubicar la verdad y el bien. A ver, él me decía, a ver,
vamos a analizar fríamente lo que me estás diciendo. Entonces él me dijo, mira, aquí lo que estamos viendo es de que ella, tu novia, te manipula por tu miedo a perderla. Entonces, si en este caso tú tienes razón, tú sostente en lo que ella, en contra de lo que ella te quiera obligar a hacer. Y me decía, pero es que me va a dejar. Y decía, no importa, tú haz lo que yo te digo. Entonces yo me acuerdo que yo era muy, muy obediente. Entonces hubo una vez que ella, haga de cuenta, fíjese nada más lo ilógico, ella se molestaba porque yo iba a pescar al mar. Y el argumento era, yo no quiero que vayas a pescar al mar porque me da miedo y me da miedo que te pase algo. Y eso a mí me hacía infeliz porque decía, es lo que más me gusta, pescar en el mar, ¿cómo me lo va a prohibir? Entonces él me dijo, mira, confróntala y dile que tú vas a ir porque te ha gustado toda la vida, no tiene nada de malo. Y en el fondo lo que ya hace es un egoísmo, ¿verdad? Detrás de esa preocupación. Entonces yo me lo propuse, doctor, y me acuerdo que y sucedió exactamente como yo pensaba al principio. Yo le dije, ¿sabes qué, hija? Voy a ir a pescar. Dijo, no, pues si tú vas, pues nos dejamos. Y yo me acuerdo que le dije, dejamos. Y yo no sé cómo me atreví y haga de cuenta que terminamos. Y yo me acuerdo que mi primo me dijo, al día siguiente me quito el nombre si no te habla pidiéndote perdón. Pues no se esperó al día siguiente. Me habló a las 2 horas. A las 2 horas me habló Ni siquiera al día siguiente. pidiéndome perdón. No, ajá, no, pero yo no lo podía creer. Entonces, ¿qué fue lo que me enseñó mi primo? Que cuando la verdad te asiste, tienes la fuerza más grande sobre la tierra. Entonces, tú vas a vencer en buena lid y, como se dice, con caridad, sin enojarte, sin gritar. A partir de ese momento, a mí mi primo me dio un patrón muy bueno a seguir, donde yo lo apliqué en las siguientes etapas de mi vida. Yo nos casamos, tenemos ahorita 30 y tantos años de casados. Ah, qué bien. Y yo lo sigo aplicando y somos un matrimonio pleno, feliz, o sea, sin, digo, los problemas normales, pero nosotros a estas alturas todavía nos procuramos amor, se nos nota que nos queremos, pero yo sí siento que a mí me hizo mucho bien aquel consejo de mi primo. Me dijo, mira, cuando la verdad te asiste, no te detengas y no tengas miedo. Eso es lo que yo pienso. Primero ubicar si tenemos la razón y después defenderla con todo, pero como usted dice, caridad y con serenidad, con esa amables, ¿verdad? Con esa amabilidad, con esa fuerza disfrazada de amabilidad, ¿verdad? Cuando nos asiste la verdad. Y sí, yo sí quería platicar ese testimonio. No, bueno, valiosísimo, valió por toda la sesión, ¿eh? Ya Gracias. si sumamos el tuyo, si sumamos el de Jorge Luis y las preguntas de Ricardo, no, bueno, pues se están superando mis expectativas de lo que yo esperaba de reacción del grupo con este super tema, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos todavía Gracias. un ratillo para escuchar a Víctor Gabriel Llamas. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, buenas. Pues ahorita viendo lo del tema haciendo un recuento de lo que he vivido, digo, híjole, durante toda mi juventud, yo creo viví bajo bajo, bajo estas normas, así como Bajo esta las está maldición. poniendo, y, pero ya cuando fui madurando, las volteé, quise vivir a mi familia y a mi madre, a algunas de mis hermanas, pues ese modo de ser que yo y después lo quise vengarme, pero no sabía contra quién y pues agarré a todos. Lo que más me costó trabajo de todo esto fue dejar de ser servicial y no nada más Dejar de ser servil. servir, así. Servil. Dejar de ser Me costó servil. mucho trabajo decirle Agachón. no a las personas. Sí, Aprender a todos los decir no. favores que me pedían, todo lo que se ocupaba, sí, costara lo que me Oh, costara, bueno, ya me porque imagino. era tiempo y Hasta todo. daba citas a la misma hora a diferentes personas porque no podías decir que no. Sí, es que necesito yo oír este video 2, 3 veces porque
Entonces hay cosas que todavía hay que superar porque no las comprendí hasta ahorita que las he estado explicando y está está bien duro. Si no sabes, si no conoces eh, todo lo que dañas y lo que te dejas dañar por estas situaciones. Y una pregunta, doctor, Sí, por pregunta. decirlo, mi hijo ahorita tiene 16 años. Le digo, hijo, escucha las clases, no, pero no quiere, no es bueno forzarlo a que haga, ¿verdad? No, no lo forces, pero sí haz plática con él sobre lo que vayas aprendiendo aquí. Sí, sí, Mira, estaba, hijo, en la hoy tarde me estaba, aprendí esto, pero no te refieras al deber ser de él. Refiérete ajá, al deber ser tuyo, ¿sí? al mío, ok, O sea, yo aprendí para mí tal cosa en la sesión con el doctor, que él vea que tú sí, estás aprendiendo y que se lo transmites, no, sin sí les obligarlo a platico él a estar aquí. porque está junto con otro sobrino, otros dos, y les explico y les hago ver cosas, digo, me ayudan ellos, y yo les hago ver de que tienen que poner pilas en cuestión de mejorar como personas, porque no los quiero trabajando toda conmigo, digo, yo me los traje porque quiero ayudarlos, pero no con el trabajo que les pueda dar, sino con los que les tengo que enseñar para que ustedes el día de mañana ya hagan su propio negocio Bien y hecho. salgan adelante con sus propias cosas. Claro. Entonces les estaba platicando algo de no, me preguntaron sobre de esta filosofía, lo que era, y más o menos les expliqué de lo que he oído aquí con usted. Y una persona antes de empezar con usted me regaló un libro, es que no recuerdo cómo se llama, Introducción a la Filosofía, donde vienen 4 personajes. Eh, Se los voy a pasar para que lo empiecen a leer porque de lo que les expliqué sobre lo que he escuchado con ustedes les interesó y se Qué vio que les bien, dio gusto. qué bien, Digo, están magnífico. chicuelos Muy y bien. sí. Felicidades, Y Víctor Gabriel. Muy bien. eh, otra cosa, él es eh, muy, tiene mucha habilidad para hacer lo que sea, lo que se le enseñe, lo que empiece a hacer, es muy fácil para hacerlo. ¿Y se lo Entonces, reconoces? sí, sí se lo reconozco, pero Bueno, pues también síguelo haciendo. lo pongo a que me ayude porque a veces no quiere, pero le digo, no, es que tú ya tienes edad, porque él dice que va a la escuela y que con eso, digo, no, 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 la escuela es una cosa, pero tienes que enseñarte a trabajar, porque el día de mañana cuando salgas de tu escuela vas a salir en ceros, estudiaste, pero no vas a saber trabajar. Entonces, si no me Nada quieres más ayudar, una pequeña yo corrección a trabajo. tu lenguaje. Lo he dicho muchas veces, pero parece que Ajá, todavía no he logrado convencerte. a No lo mejor no. conviene que digas tienes que, o tú Ok, debes, o tienes que X. No. Haz el hábito de decir te conviene te o conviene. nos Ok, conviene. La liebre dice tienes bueno, que. El adulto, ajá, no galgo, no liebre, dice te conviene o nos conviene. Nos conviene a todos que, y entonces expones el tema. Pero después de utilizar la expresión, nos conviene o no, te no. conviene. Jamás utilicen Entonces el necesito tienes bien que, esa porque palabra. eso Ajá. es lenguaje de la liebre. Sí, pues yo la Bien, liebre, pero de esas callejeras de tiro. muy bien. Muchas gracias. También un comentario de Jorge Luis con el que nos despedimos. Dice Jorge Luis Sapien, y de este tema también agregaría que la liebre también sufre o es infeliz porque el ser humano no nació para someter a los demás. Y una forma de ayudarla es salirnos del galgódromo para que se dé cuenta de su error y lo enmiende. Claro que sí.
Muy bien. Richard, para terminar, Solamente una pregunta. Usted dijo que el tienes que no hay que usarlo, ¿no? pero yo diría que nada más hay que usarlo cuando son cuestiones de los 10 mandamientos. Ahí sí, ¿no? No, porque te conviene. ¿Qué conveniencia máxima que seguir la ley de Dios? Es el nivel óptimo de conveniencia. Además, fíjate, si tú analizas las raíces de la palabra convenir, son dos. Con, o sea, junto a, venir, caminar, ¿a dónde? Hacia la virtud. Nos conviene, te conviene. Te conviene conocer la ley de Dios. Te conviene aplicar sus mandamientos. Te conviene obedecer. Te conviene dejar de fornicar. O como me decía hoy una persona que a los 55 años de edad logró, después de 8 años de combate, dejar 2 vicios, la pornografía y la masturbación, basándose en me conviene aprender a seguir la ley de Dios. Y con eso en su cabeza, finalmente logró una victoria verdaderamente admirable que su esposa le reconoció en sesión conmigo. Y bueno, pero entonces la única en donde sí aplicaría sería tienes que respetar la vida humana. Te conviene respetar la vida humana, porque si no la respetas, eres homicida. Oh, bueno. Así de fuerte. Te conviene evitar el aborto, porque si no lo evitas, eres homicida o cómplice de homicidio. Ok. Es que mira, Ok. esto del tienes que es un experimento que hicieron en Alemania y en Estados Unidos, déjame ver, no en Canadá, en la Universidad McGill de Montreal, donde descubrieron que el tienes que, en cualquier idioma, revela, coloca en posición de combate o de rebeldía al sistema nervioso central. En cambio, el te conviene o nos conviene suaviza y abre la posibilidad de aceptación. Son experimentos de psicología aplicada que me han transmitido amigos y alumnos jóvenes que están en esas universidades y luego les pregunto, ¿y qué aprendiste hoy? Y hace como 5 o 6 años escuché por primera vez este concepto del tienes que contra el que conviene. Psicología. Okay. Doctor, Finalmente, un pequeño comentario. Entonces tengo que recordar que voy me a conviene usar a partir de recordar, ahora y me conviene. me conviene recordar. Bien, Richard, muy bien. Me conviene Doctor, recordar. un pequeño comentario nada más Sí, al Jorge. respecto. Yo creo que sí tiene fundamento lo que usted dice. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios, como la invitación de Dios a aceptarlo, siempre es en libertad. Y si tomamos en cuenta eso, que es en libertad, sí sería la palabra correcta, me conviene. Porque De hecho, lo implica dice libre albedrío. Sí. E implica Ajá, sobre y todo el una tienes cosa, que. escoger el bien Ajá. mayor o escoger el mal menor. Ajá. Así es. Y el tienes que implica imposición, y ahí ya te sales Así de la es. libertad de elegir. Exactamente, muy bien, magnífico Ahí sí comentario. coincido con usted, doctor. Gracias, Jorge. De nada. Muy bien. Marta, ¿tú quieres decir algo? Ya me quiero ir a dormir, pero bueno. A ver, Martita, ¿qué nos quieres decir? Gracias por permitirme, doctor. Es que yo recuerdo con mucho cariño a alguien que así me conquistó. No me convenía el señor, pero era me permite usted invitarla a un café. Y era tanta su habilidad y su forma de expresarse que te derretías, ¿no? Ajá. Y terminabas aceptando. Entonces el lenguaje conquista, el lenguaje que no impone. Sí. Que De no impone. hecho, Muchas hay gracias. una obra maravillosa de Émile de Rostand, un famoso dramaturgo francés. Su obra se llama, déjame ver si me acuerdo cómo se llama, Roxana, en donde Roxana es conquistada
por un mal hombre que sabe hablarle bonito. Exacto. Y el hombre bueno no sabe hablar. No es que sea mudo, es que no se sabe expresar. Y entonces él se llama Cyrano de Bergerac y le pide al Lord Malévolo, que habla de manera formidable, que le preste su voz para enamorar a Roxana. Y Roxana se enamora del mal hombre, pero no de Rostand, no de Cyrano de Bergerac. Y la tragedia, pues, culmina con que ella pierde su vida, le va de la patada, porque se dejó seducir por el canto de las sirenas y no por el hombre bueno que no sabía dirigirse a ella de buena manera. En Triste fin, caso. sí, triste caso, pero es una obra formidable de la dramaturgia moderna francesa. De hecho, esta obra se estrenó en México en 1960 en el Teatro de los Insurgentes con Carmen Molina, y bueno, fue un verdadero banquete, y con Nacho López Tarso como Cyrano de Bergerac, cuando había buen teatro en México, al grado de que casi cada 8 días íbamos al teatro mis papás y los hermanos mayores a ver buen teatro, teatro clásico. Pero bueno, esa, como dice Juan Jorge Manrique, como a nuestro parecer todo pasado fue mejor. En fin, queridos amigos, pues con eso terminamos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, para continuar con el análisis de nuestros impulsores. Gracias, Yo maestro. espero que Gracias, más doctor. personas Buenas noches. se vayan haciendo conscientes de lo que pueden resolver ya. Por lo pronto, empiecen a pensar la manera de salirse del galgódromo. Abandonar a la liebre y dejarla chiflando sola. Muy bien. Gracias. Hasta el miércoles. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana nos encontramos en la tierra bien. Bye, bye. Buenas Buenas noches a muy todos. buenas. Chao.